Shalom, vamos a terminar con la aliyá número 7, Parashot Juntas Mehubarim Aharimot Kedoshim, donde nos quedamos capítulo 20, versículo 8 y terminaremos en el versículo 27. Leemos en la Torah. Cuidarán mis leyes y las cumplirán, Ani Adonai, que los santifico. Cualquier hombre que maldijere a su padre o a su madre será matado. Si a su padre o a su madre maldijere, su sangre será sobre él. Un hombre que cometiera adulterio con la mujer de otro hombre, cometiendo adulterio con la mujer de su prójimo, serán matados el adúltero y la adúltera. Un hombre que se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, serán matados los dos, sus sangres serán sobre ellos. Un hombre que se acostare con su nuera, serán matados los dos. Abominación hicieron, sus sangres serán sobre ellos. Un hombre que se acostare con un varón, como se acuesta con una mujer, abominación hicieron los dos, serán matados, sus sangres serán sobre ellos. Un hombre que tomare a una mujer y a su madre, perversidad es eso. En fuego quemarán a él y a una de ellas, para que no haya perversidad dentro de ustedes. Un hombre que se acueste con una bestia será matado y el animal matarán. Una mujer que se acerque a cualquier bestia para copular con ella, matarás a la mujer y a la bestia, serán matadas, sus sangres serán sobre ellas. Un hombre que tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viera su desnudez, oprobio es eso. Se cortarán ante los ojos de los hijos de su pueblo. La desnudez de su hermana descubrió, su pecado cargará. Un hombre que se acueste con una mujer que está con la menstruación, descubriendo su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, se cortarán los dos de dentro de su pueblo. La desnudez de la hermana de su madre y de la hermana de su padre no descubrirás, porque si él a su cercana descubrió, su pecado cargarán. Un hombre que se acueste con su tía, la desnudez de su tío descubrió, su pecado cargarán. Sin hijos morirán. Un hombre que tomare la esposa de su hermano, como la que menstrua es ella, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Cuidarán a todas mis leyes y a todas mis justicias, y las cumplirán, para que no los vomite a ustedes de la tierra a la que yo llevo a ustedes allí para habitar en ella. No irán en los dogmas de la nación que yo expulso delante de ustedes, porque a todas estas depravaciones ellos hacían, por eso los execré. Y les he dicho, ustedes heredarán la tierra de aquellos pueblos, porque yo la entregaré a ustedes para heredarla. Una tierra que emana leche y miel, Ani Adonai Elohim, que los diferencie de los pueblos, diferenciarán entre la bestia pura y la impura, entre la impura y la pura, para no hacer execrable vuestras almas con la bestia, con el ave y con todo lo que se arrastra en la tierra, que he diferenciado de ustedes para hacerles impuro. Serán para mí Kedoshim, porque Kadosh Ani Adonai, que diferencie a ustedes de los pueblos para que sean para mí. Un hombre o una mujer que sea nigromante o idioní serán matados, con pedradas los lapidarán, sus sangres serán sobre ellos. Muy bien, estamos hablando sobre la situación de Molech. Abandonarnos a la situación de la inmoralidad sexual es caer en brazos de Molech. Ya habíamos dicho que tuviéramos cuidado del peligro que asoma sobre nuestros hijos, pero también obviamente nosotros somos parte del problema. Así que si nosotros en un momento dado nos vemos en esta situación, estamos en manos de Molech. Debemos tener cuidado. Si el juicio cayera sobre alguno que es encontrado en cualquiera de estas situaciones de adulterio y de inmoralidad sexual, si ellos son matados, su sangre será sobre ellos. Esto está específicamente descrito de esta forma, porque si nosotros recordamos, la Torah exige que cualquier hombre que derrame la sangre de su hermano, de cualquier otro hombre, será llamado a justicia de parte de Hashem, pero en este caso, como es por una falta de la Torah, entonces no será reclamada la sangre sobre quien los ejecuta, sino que la sangre será reclamada sobre los mismos que han perdido la vida a causa de estas infracciones a la ley. Por lo tanto, hay un doble juicio para ellos, el juicio que ocurre aquí en la tierra y el juicio que ocurrirá también allá en el cielo para todas estas personas que entran en esta situación de inmoralidad. Ahora, se nos pide entonces otra vez que la razón por la cual nosotros estamos para ocupar la tierra de Israel es para que seamos un pueblo distinto y no como el pueblo que previamente había ocupado la tierra. Se nos está solicitando ser de mayor grado de santidad.
Bien, recordamos en este tiempo el Sabbat, recordamos también el Kashrut como parte fundamental de ese mundo de santidad en el cual debemos de vivir. Bien, así recapitula toda la parashá, toda la parashot que nosotros hemos visto en esta semana que ha pasado, y debemos estar conscientes que la prosperidad de la cual habla la tierra de Israel es en el momento en que habla de que emana leche y miel, de que fluye sobre ella leche y miel. Solamente podrán fluir leche y miel condicionante a que nosotros estamos viviendo en santidad. Si la tierra de Israel, en lugar de escurrir leche y miel, lo cual precisamente en estos días no vemos por ningún lado, es porque nosotros no estamos viviendo el nivel de santidad que se exige. Se ha confundido tantas veces. Israel es un pueblo próspero económicamente hablando. Israel está a la vanguardia tecnológica, medicina, tiene cierta democracia, tiene muchos premios Nobel, pero eso no es a lo que fue llamado la tierra de Israel. El pueblo de Israel no fue llamado a ganar todos estos conceptos que entre los hombres y entre las sociedades se buscan. Parece que está siendo gobernada por los hombres y no por el gobierno de Hashem, porque Hashem ha profetizado que las naciones del mundo dirán que leyes, o sea, los mitzvot tan justos, son aquellos en los que vive el pueblo de Israel. Esa es la característica que debe de destacarse de entre las naciones del mundo, que debe de destacarnos entre las naciones del mundo, que nosotros seamos reconocidos por esto. Esto es en lo que nosotros hemos estado fallando muchas veces desde hace ya cientos de años. Ser responsables de llenar esta frase, Kedoshim, ser santos, que Ani Kadosh, porque yo soy santo, dice Hashem. Esa es la responsabilidad. Ese es el término en el cual nosotros debemos ser conocidos. Sí, está bien en un momento dado hablando de conceptos de hombres, pero para eso están los demás pueblos en las naciones del mundo. Nosotros estamos para hacer la diferencia. Estamos llamados para traer la derrama espiritual sobre el mundo entero. Y esto únicamente se logra con la leyenda Kedoshim para Adonai. Seamos responsables con tal misión que nos puso Hashem para diferenciarnos en este mundo. Nunca debemos dejar de lado nuestra misión. Shabbat Shalom.